La palabra nos dice, y lo hacemos con mucho respeto, con mucho temor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué? Perdón, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No sois del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todos fuesen oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos esta oportunidad, este privilegio de leer tu palabra. Tú eres bueno, grande y maravilloso, y para siempre es tu misericordia. El honor sea siempre para ti. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos concedes leer en esta mañana, con mucho temor, con mucho respeto ante ti. Venimos a enseñar tu palabra, a transmitir este mensaje, y sé que esta palabra no volverá vacía, sino que será bendición para esta iglesia aquí en La Tebaida, aquí en el Quindío, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos puedan ver también a través de las redes sociales. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, y damos la honra, la gloria siempre a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Hoy vamos a hablar un tema muy importante con relación a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son de la iglesia de Cristo? Que ya pertenezcamos a la iglesia de Cristo. Algunos quizás son simpatizantes, otros son miembros probantes y otros ya somos miembros en plena comunión. De esa manera se define aquí dentro de la obra de la iglesia, del movimiento misionero mundial, las características de los miembros. Pero para que seamos miembros de la iglesia de Cristo, lo primero que se necesita es haber nacido de nuevo. Conforme a lo que dice esta palabra allí en el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Judíos, griegos, judíos, gentiles. Dios habla a tres grupos en la Biblia. Uno habla al mundo, digámoslo así, a la gente en general, a toda la raza humana, pero también especifica hablando a los judíos. Envía la palabra específica para los judíos, para los hebreos. Pero el tercer grupo al cual Dios ha escogido para hablar y para que sea luz de este mundo, para que testifiquemos del poder de Dios, es la iglesia. Y la iglesia, a la iglesia se le habla a través del profeta o del apóstol Juan específicamente. Recordemos que los evangelios cada uno tiene una enseñanza específica. Mateo para los judíos, Marcos para los griegos y Lucas para los romanos. Y Juan, el evangelio según San Juan, está escrito para la iglesia en específico. Por eso quiero que vayamos allí a el evangelio según San Juan, en el capítulo 3 del evangelio según San Juan. Allí vamos a mirar algunas características de la iglesia. Por ejemplo,
o cómo pertenecer a la iglesia. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice que había un hombre de fariseos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre era un hombre muy importante, muy elocuente, sabía muy bien expresarse, tenía un conocimiento alto de la ley, de la Torá o del Antiguo Testamento. Lo conocía muy bien, pero más sin embargo él sabía que le faltaba algo para, heredar el reino de Dios. Por eso dice que vino a Jesús y le preguntó, ¿qué debo de hacer? ¿O cómo puedo entrar al reino de los cielos? Había una preocupación en él de cómo entrar al reino de los cielos. Dice que este vino de noche y le dijo: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Este hombre tenía la preocupación de su salvación. Como quizás muchos de nosotros un día llegamos, hermano, no conocíamos de Dios, o quizás nos habían hablado de Dios, pero era un Dios diferente al que hoy predicamos. Las personas nos decían: todas las religiones conducen al mismo Dios, y creíamos que cualquier religión conducía al mismo Dios. Nicodemo se sentía de esa manera. Él creía, hermanos, que en su religiosidad también iba a ser salvo, pero la Biblia nos muestra que no todas las religiones conducen al Dios verdadero. Quizás todos los caminos conducen a Roma o a cierta ciudad, pero al cielo solamente a través de Jesucristo. Y Jesucristo no es religión. Este hombre no es religión. Este hombre es el camino, es la vida. Jesucristo vino en carne, en sangre, vino para redimirnos, para morir por nosotros, para salvarnos de la condenación. Hay una condenación que le espera al ser humano si no se arrepiente. Hay una condenación que le espera a toda la raza humana si no se vuelven a Dios, si no reciben a Cristo. Este hombre viene y le dice a Jesús: ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él quería ver el reino de Dios. Él quería entrar en el reino de Dios, pero no sabía cómo ingresar. Jesús aquí le da una pauta y le dice: la única manera para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso nacer por segunda vez y entrar en el vientre? O sea, nacer, hacerse una vez más un feto y nacer de nuevo, para nacer de nuevo. Pero Jesús no estaba explicándole, no estaba enseñándole de esa manera. No era necesario volverse un bebé nuevamente, entrar en el vientre de la madre, no. Aquí lo que le está hablando es de una manera espiritual. En el versículo 5 le hace la aclaración y le dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo. El texto que leímos allí en Corintios nos habla, hermanos, que para entrar en el cuerpo, para entrar en la iglesia, se necesita nacer de nuevo. Porque somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Pero para entrar al reino de los cielos se necesita a través de ese cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es el dueño de ese cuerpo, por decir así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, la iglesia
Es el cuerpo de Cristo, la habitación de Dios por la cual el Espíritu Santo, divinamente señalado para el cumplimiento de la gran comisión. Para entrar al cuerpo de Cristo se necesita el Espíritu Santo. Para que usted venga a la iglesia, para que usted pertenezca a la iglesia, se necesita tener el Espíritu Santo. De lo contrario, no va a entender. De lo contrario, siempre va a buscar a Dios es cuando tenga una necesidad. O de noche. En este caso, Nicodemo dice que fue y lo buscó de noche. De noche. Que nadie se diera cuenta. Así hay personas, hermano, que quizás vienen al culto, pero no quieren que nadie se dé cuenta. O sea, no se han identificado como cristianos. Entonces, requisito para uno ser bautizado, para uno pertenecer a la iglesia de Dios, es haber nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo demuestra con sus hechos quién es realmente. No se avergüenza del evangelio, porque sabe que el evangelio es poder de Dios, así lo dice la palabra del Señor. Para uno pertenecer a la iglesia es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 1 del evangelio según San Juan, por eso les dije que Juan habla específicamente a la iglesia. Digan amén la iglesia. Dice en el versículo 11, ¿están ahí, hermanos? Dice en el versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lean el 12, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros ya nacimos, toda la raza humana ya nació de agua, porque dice, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Ya todos nacimos de agua, todos nacimos de agua. ¿Sí o no, hermanos? Reventó fuente, nacimos de agua, vinimos a este mundo, pero para ir al reino de los cielos se necesita nacer de espíritu, agua y espíritu. Ya somos humanos y pertenecemos, el ser humano pertenece aquí a este mundo, pero se necesita para ir al cielo nacer de espíritu. Y por eso aquí lo está aclarando más el Señor a través de esta palabra. Dice que Jesús vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? A traer el evangelio. Lo suyo era dar el mensaje, la buena noticia. Él vino a lo suyo, a predicar el evangelio. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los hebreos no le recibieron. Y como ellos no le recibieron, entonces abrió la puerta para todo el mundo. Mas a todos aquellos que le recibieron o que le hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que creer. Amén. Para ser hijos de Dios, tenemos que ser lavados, renovados con la sangre preciosa del Cordero. Es la única forma. ¿Para quién nos introduce entonces en el cuerpo? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, cada convertido nacido del Espíritu Santo es un miembro de la gran asamblea general o iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en los cielos. Para uno ser cristiano, hermano, se necesita primero tres cosas. Una, nacer de nuevo. Segundo, lo que dice en segunda a los Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nacer de nuevo quiere decir eso, porque en el mundo encontramos mucha gente. Usted, por ejemplo, salimos a evangelizar y vamos y encontramos a una persona borracha con una botella en la mano y dice, no, yo también creo en Dios, Diosito me guarda, Diosito me ayuda. Y tienen un Dios pequeñito y creen en él, en un Dios pequeñito, porque lo hablan así de esa manera. Dice mi Diosito, y hasta se santiguan y mandan besos y todo.
Imagínense, aquellas personas creen en ese Dios tan pequeñito y usted y yo que creemos en un Dios grande y poderoso, hermano, y a veces nos avergonzamos. Ellos allá en medio de la rasca, dice el hermano, de la borrachera, hermano, hablan hasta de Dios y creen en Dios. Dios me guarda y todo eso. Nosotros como cristianos, hermano, ¿qué estamos haciendo? A veces decimos que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos a la asamblea de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero no estamos haciendo nada. Alguien contaba una anécdota a manera, decía que cuando fue al cielo había un hombre que era conductor de buses urbanos en una ciudad, en Bogotá, por ejemplo. Y entonces dice que este hombre se presentó como cristiano y no recibió muchos galardones, porque nuestro objetivo es que cuando Cristo venga por la iglesia, cuando muramos en Cristo, resucitaremos y luego pasaremos al gran tribunal de Cristo para recibir recompensas por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Dice que este hombre, cuando se presentan allí, hermano, este cristiano se presentó y recibió muy pocas recompensas. Quedó decepcionado o desinflado, dicen algunos, amén, cuando vio que al conductor de ese bus le dieron hartas recompensas. Y entonces él se preguntó y dijo, pero ¿por qué? Si yo era cristiano, ¿por qué tan poquito? Y ese hombre, ¿por qué tantas recompensas? Pues allí lo que le dijeron fue, este hombre, hermano, como era loco para manejar, cada vez que iba, frenaba, arrancaba el bus, porque así son los buses. Yo estuve mucho en la capital y ellos llegan y se sube la gente y se atranca todos a la parte de adelante. Entonces les dice, por favor, córranse, allá hay espacio atrás. Y como la gente no se corre, quieren estar ahí, entonces él arranca el carro y frena. Y cuando lo frena, todo el mundo se va corriendo hacia atrás. Entonces algunos apenas dicen, Dios mío, uy, este señor está loco. Dios mío, y todos, cada vez que arranca y frena, la gente invoca a Cristo. Y eso había pasado con este hombre. Había hecho que mucha gente invocara el nombre del Señor. La palabra dice en Romanos, el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Mientras que el cristiano que estaba quieto, era cristiano, iba a la iglesia, pero no se identificaba como cristiano. Usted y yo estamos llamados, hermanos, para dar frutos. Ahora, la iglesia de Cristo es, ¿qué dijimos? Un cuerpo redimido por la sangre del Señor Jesús. Y quiero ir a algunos versículos, al menos mencionar algunos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo debe ser el miembro? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces somos redimidos por la sangre del Señor, separados del mundo. Miren lo que dice segunda de Corintios, o segunda a los Corintios 6, 16 al 18. ¿Ya están allí? Dice la palabra, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mire la diferencia que somos ellos tienen unos dioses que son ídolos. Eso es lo que está diciendo, apártese de allí. Muchos de nosotros, ¿qué hacíamos, hermano? Cargábamos imágenes, un escapulario. Mire, yo me colocaba escapulario hasta en los pies, porque yo tenía un amigo que era futbolista y él decía que para que nunca le troncharan los pies, se colocaba escapularios en los tobillos. Un escapulario en la derecha y otro en la izquierda. Y en las manos de todos lados se colocaba un poconón de escapulario, que para recibir protección, para que nunca le pasara nada. Y como nunca le pasaba nada, eso le daban duro, por allá jugando en el campo, hermano, le daban duro. Pero él no, él se sentía y decía que era esa la protección que él tenía. Y yo me los colocaba también para que me protegiera.
esas imágenes con una piolita de esas duras que se llama cáñamo, eso, cáñamo, para que no se me fuera a desleír con el agua, con tanto que pasábamos por el barro. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Salid de eso, salid de ese mundo. Ese mundo es el que tiene atrapado al ser humano. La idolatría, mire, ninguna imagen puede salvar al ser humano. Ninguna imagen que se le llaman, o bueno, mis padres, mis abuelos le llamaban los santos. Esos no son los santos. Los santos no son imágenes ni ídolos. Los santos somos la iglesia de Cristo. Los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Somos su iglesia, su pueblo. La palabra dice, hermanos, que cada día nos estamos perfeccionando, cada día nos estamos santificando, cada día, hermanos, estamos entendiendo. Mire, el discipulado, un discipulado, porque estamos hablando especialmente a los que van a ser bautizados. Levante la mano los que van a ser bautizados en las aguas, como manda la palabra del Señor. Aquí hay un grupito, hermanos, que quieren ser bautizados conforme a lo que la Biblia dice. Pues la Biblia dice muy clara, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasará con el que no ha sido bautizado y ya lleva 1 año, lleva 5 años? Hermano, está corriendo en riesgo, ¿qué? La salvación. ¿Por qué? Por desobediente, porque el bautismo es un paso de obediencia. Creyó, yo ya creí en el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer e ir al segundo paso. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los desobedientes? Que irán al reino de los cielos. No irán al reino de los cielos, perderán la salvación. Entonces, por eso yo me limito a lo que dice la palabra. Un desobediente no va al reino de los cielos. Una persona, si acepta a Cristo, por ejemplo, los hermanos que ya están preparándose en el discipulado, levante la mano nuevamente. A ver, levante las 2 para que se vean hartos, hermano. A ver, vea todas esas manos levantadas que quieren ser bautizados. A ver, ellos, si en este momento fuera el arrebatamiento de la iglesia, no alcanzaron a ser bautizados. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? No se quedaron, porque tenían el anhelo, ya estaban preparándose para el bautismo. Se van con nosotros para el cielo. Pero ¿qué pasará con aquellos que ya llevan 5 años, 10 años? Y ahí están y todavía dicen, no, todavía no. Es porque no están de acuerdo con la norma de Dios. No están de acuerdo, hermanos. Son desobedientes. Entonces ningún desobediente irá al reino de los cielos. Entonces se necesita salir. Dice la palabra y el texto que leímos. Y el versículo 17. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Salga de qué? Del conformismo, salga de la idolatría, salga de la religiosidad. ¿Por qué una persona no quiere bautizarse? Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es? No es Dios, no es que Dios me detiene para no ser bautizado. No es Dios, es algo contrario. Y cuando hablamos de algo contrario, son las tinieblas. Que el Señor reprenda toda fuerza de las tinieblas, que el Señor reprenda toda fuerza del diablo. Está atado todavía por el mundo. Quiere darse una oportunidad con el mundo. Mire, no lo haga, salga del mundo. Nadie se salva por ser hijo de pastor. Nadie se salva por ser hijo de un creyente. Nadie se salva por tener una hija creyente o un hijo creyente. Nadie se salva por eso. Cada cual dará cuenta de sí por lo que está haciendo. A ver, no, pero es que yo soy tan bueno. Yo no tomo, no fumo, no hago nada malo. Soy tan bueno. ¿Será que al cielo van buenos? No, al cielo solamente van los que se han arrepentido, los que han nacido de nuevo. Ningún bueno puede ir al cielo. En cierta ocasión un joven rico le dijo también al Señor, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para ir a la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sería que Jesús no era bueno? Jesús era bueno, pero ni él se consideraba bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. ¿Quién? Vuestro Padre, Dios. Él es el único bueno. Los mandamientos, ¿sabe? Y él le dijo, ¿cuáles mandamientos?
y le dijo algunos mandamientos, dijo, uy, sí, todo eso me los enseñaron en el colegio. Yo ya me sé los mandamientos. ¿Qué más me hace falta? Entonces el Señor le dijo, bueno, pues sencillamente vende todo lo que tiene y ve y déselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero él estaba tan apegado a eso, hermano, que dijo, no, hasta allá no alcanzo. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Habrá mucha gente que quedará triste, hermano, porque tienen muchas, no riquezas, pero sí muchas excusas. Están caminando en el mundo, quieren caminar en el mundo. Algunos dicen, pero mire, fulano de tal camina en Cristo, que fulano de tal vive toda la vida ahí en la iglesia y no tiene nada. Pobrecito, yo no quiero ser así. Cambio, fulano de tal nunca ha ido a culto, no va a la iglesia y mire cómo son prósperos, cómo están bendecidos. Pero hermanos, la Biblia habla muy claro de un rico que lo tenía todo, no le faltaba nada, hacía banquetes, aparentemente también creía en Dios. Y había allí un pobre que solamente tenía enfermedades, tenía llagas, estaba enfermo, pero creía en Dios. Ese hombre ahí con llagas, llegaba el rico, le tiraba de las migajas y él, me imagino, no lo dice la Biblia, no vayan a ver y en qué versión es, no, pero usted se lo imagina, este hombre comiéndose pan y diciendo, gracias Dios, gracias por este pan, gracias por este pan, mire, tome un poquito de jugo. Y él decía, gracias Señor, gracias. Mire, a usted tiene mucha plata, pero lo único que le hace falta es entregarle su corazón a Dios. Y este rico se le burlaba y decía, no, yo ya lo tengo todo, yo ya tengo a Dios. No me falta nada, usted es un pobre desgraciado. Mire, tome, le doy comida. Y le daban ahí. Apártenle el platico ahí para Lázaro, se llamaba. Pero dice que cuando murió el rico, fue a un lugar de tormento. Y cuando murió Lázaro fue al seno de Abraham, al corazón de Abraham. Allí Lázaro ya no le faltaba nada. Había sufrido quizás por 50, 70 años. Había sufrido aquí en la tierra. El rico lo había disfrutado por 70 años. Pero ahora le esperaba ¿qué? Una condenación eterna. A Lázaro le esperaba una vida eterna. Porque es que la eternidad, hermanos, no se acaba cuando una persona muere. Algunos dicen, yo me muero y ahí se acabó todo. No, un segundo después, o comienza lo bueno, o comienza la tragedia que ya no tiene remedio. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay misas, ya no hay riegos, ya no hay dinero, ya no hay obra, ya no hay nada que lo pueda sacar del infierno a esa persona. Es aquí en vida que una persona tiene que tomar la decisión y arrepentirse, nacer de nuevo, ponerse a cuentas con Dios. Ya después no lo puede sacar nadie de allí, hermano. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? A su nombre damos gloria. Dale ese aplauso al Dios Todopoderoso, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Separados del mundo, dedicados a Dios. Ya lo leímos, pero léalo también nuevamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, hermanos, esto es un sacrificio. Usted levantarse temprano, dejar las cobijas, bañarse, asearse, venirse para el templo, es un sacrificio. Pero usted lo hace, hermanos, porque usted entendió el sacrificio más grande que hizo Cristo por nosotros. Jesucristo fue el que hizo el sacrificio más grande, el que recibió lo que deberíamos de recibir nosotros. Nosotros, para ser salvos, deberíamos de ser azotados, deberíamos de ser burlados, deberíamos de ser martirizados como lo fue Cristo. Deberíamos de cada uno, hermano, la única condición para ir al cielo, ser crucificados. ¿Qué haríamos nosotros? Mire, hermano, si ya todo el Señor nos lo colocó servidito, hermano. Él dice, vengan a mi mesa, ya todo está listo, todo está preparado. Y ni así muchas personas no entienden, hermano. Están aquí, hermano, pero están dormidas espiritualmente. No sienten nada, no sienten ni anhelan la presencia de Dios.
Yo no sé si usted anhela, hermano, cada día crecer más espiritualmente, salir del estancamiento, levantarse y decir: yo puedo, yo voy a testificar del poder de Dios. Yo no me voy a quedar como Nicodemo ahí, estancado, hermano. Una persona cuando ha nacido de nuevo lo demuestra, hermano, con sus hechos. Testifica del poder de Dios. Es nueva criatura. Pasa de mano, ya de la idolatría sale, ya no tiene más imágenes. Bote esas imágenes que usted tiene por ahí. ¿Qué hace con eso, hermano? Es nueva criatura. Cuando es nueva criatura, hermano, dice el salmista, si alguno está, bueno, dice que habrá un cántico nuevo, ¿verdad? Que habrá un, amén, cantará cántico nuevo. ¿Quién me recuerda el texto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bendito sea el Señor. Amén. Que Él puso en nosotros cántico nuevo, como dice el hermano. Amén. Dice, hermanos, que ya cantamos, ya no cantamos la misma música, que ya cantamos cánticos nuevos. ¿Alguien lo sabe? Los cantores, los músicos. Amén. Cantar a Jehová cántico nuevo, dice algo así, pero amén. 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 El salmista dice: canta a Jehová cántico nuevo. O sea que ya antes cantábamos para el mundo, ahora como somos nuevas criaturas, cantamos cántico nuevo a Dios. Y por eso venimos temprano a adorar, venimos a alabar a Dios, venimos, hacemos palmas para Dios, levantamos las manos, no porque alguien nos esté diciendo, nos esté amenazando, no, sino que voluntariamente levantamos las manos a Dios y decimos: yo necesito de Dios, yo quiero adorarle, yo quiero exaltarle, yo quiero estar en su presencia, cada día quiero llenarme más de ti. Eso demuestra que ha nacido de nuevo. Pero cuando la persona está fría, hermano, está tibia, es porque todavía no quiere salir de ese mundo. El Señor dice: salga de ese mundo, presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. El versículo 2 dice, Romanos 2:12, no os conforméis a este mundo. Amén. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme con lo que es. No se conforme con este mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va, hermanito? Para el culto. Hay personas, hermano, que se conformaron. Llegan al culto, oran 10 minutos, se levantan y dicen: bueno, vamos a cantar 2 coros de adoración, 2 coros, faltan los 2 de alabanza. Y cantan los 2 de alabanza y ahora falta el mensaje. Y ya están pensando en irse, hermano. Pero en realidad no recibieron fue nada, hermano. ¿Por qué? Porque vienen ya con una práctica. Vienen como Vicente. ¿Para dónde va la gente? Para el culto. ¿Qué van a hacer? Como cuando íbamos a misa. Íbamos, hermano. Y en cuantas cruces hacíamos allá, hermano. Nos inclinábamos ante imágenes, hermano. Salíamos de ahí, lo mismo. Ya salíamos consagrados a la discoteca, al baile, a pecar, a hacer cosas malas. Salíamos consagrados, hermano. A los 8 días veníamos y hacíamos lo mismo. Y así, hermano, hoy en día encontramos personas en esa misma condición. Yendo a la iglesia, cambiamos ya no decimos: ay, ¿cómo era que decíamos? Virgen Santísima. ¿Amén? Ya no decimos Virgen Santísima. ¿Qué decimos? Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Y estamos volviéndonos igual, hermano. Cambiamos la Virgen por la sangre de Cristo. Amén. Usted encuentra testimonios de personas que dicen: me iban a atracar. Y yo digo: ay, Virgen Santísima. Y el atracador dijo: ay, se fue, corrió. Y encuentra personas que dicen: me iban a atracar. Y dije: sangre de Cristo. Y el atracador se fue. Igual nos estamos volviendo religiosos. Religión fuera, en el nombre de Jesús. Vamos a reprender esa religiosidad, vamos a sacar ese conformismo, vamos a sacar esa tibieza, porque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, hemos venido a adorar, a exaltar. No podemos seguir en la misma ritualidad, hermanos.
Tiene que haber una transformación, ser nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, dedicados a Dios, que cree en el Evangelio, que practica los preceptos cristianos. La naturaleza espiritual de la iglesia. La iglesia es comparada con un cuerpo, ya lo dijimos, ¿verdad? Un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Eso nos dice la palabra en Efesios 1:22. Si ya lo leímos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos la iglesia, Cristo es la cabeza. Él es la cabeza, hermano. Él es la que nos guía. Él es la que nos orienta. Él es el cerebro de esta iglesia. No podemos hacer nada sin Él. Él es la cabeza. Y los creyentes somos los miembros del cuerpo. Ya lo leímos en 1 Corintios 12:12, donde comenzamos la lectura. Porque somos, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo. Usted es importante, usted pertenece. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? Levante la mano, diga: yo pertenezco. Dios sabe cuál es el puesto que usted pertenece en ese cuerpo. Dios lo conoce, hermano. ¿Qué es usted para el cuerpo de Cristo? ¿Qué somos del cuerpo de Cristo? ¿Somos miembros visibles o somos miembros invisibles? Miembros que se ven, por ejemplo, la mano se ve aquí, se ve mi cara, ¿ven? El demás cuerpo no se ven. ¿Qué somos? Pero todos somos importantes. Usted no me ve el pie, hermanos, me ve el zapato. Pero es importante porque el pie me hace andar. ¿Y para qué yo necesito andar? Para ir a llevar la palabra. ¿Para qué necesito el miembro de la boca? Para predicar la palabra. ¿Ven? Todos somos importantes. La mano, los dedos, no todos son iguales, pero todos son importantes. No quiere decir que porque este más gruesito no es más importante que el pequeñito. No, hermano. Todos somos importantes. ¿Qué miembro estaría yo utilizando en este momento? ¿Cuál sería el que estaría funcionando en este momento? La boca, los ojos, las manos, ¿cierto? Aún los pies para pararme. ¿Cuál miembro estaría utilizando usted en este momento? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? ¿Cuál? Amén. Los oídos. Amén. Bueno, si yo hago esto, yo necesito ese miembro para sentarme. Amén. Ahí estoy utilizando un miembro también. Si no lo tuviera, hermanos, no me podría sentar. Bendito. Porque hay miembros de hermano, por ejemplo, si a una persona, yo le he dicho, si a una persona le falta una mano, aún sigue. Sigue el cuerpo. Si le faltan las dos manos, aún sigue. Si le faltan los dos pies, aún sigue, hermano. Aún si le falta el tronco, sigue viviendo. Pero si le falta un miembro que no se ve, el corazón, ¿cierto? El hígado, si le falta especialmente el corazón que no se ve, así tenga las dos manos y los dos pies, no sirve. Así puede haber en la iglesia miembros que se ven completos, pero no están funcionando. Están ahí como simpatizantes. Vuelvo y digo, en la iglesia hay simpatizantes, hay miembros probantes y hay miembros en plena comunión. Los probantes están en prueba, pero vienen las tentaciones, viene el mundo, viene la pasión por el mundo, y entonces ahí en esa prueba quedan. Aquí quedan, ahí no pueden seguir porque son probantes. Pero ya un miembro en plena comunión, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan dificultades, el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, y por más fuerte que sea, más poderoso es el que está con nosotros, Jesucristo de Nazaret. El Espíritu de Dios. Puede venir el enemigo como ríos, hermano, con corrientes, a ver cómo lo saca, pero nada podrá, porque el Señor siempre levantará bandera.
siempre estará con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo es un pueblo, la iglesia o un cuerpo. La naturaleza de la iglesia, la naturaleza espiritual de la iglesia es que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, amén, que somos creyentes, los creyentes del cuerpo de Cristo. Lo tercero que podemos destacar, hermanos, en la iglesia de Cristo es la condición para pertenecer a la iglesia de Cristo. La condición. Lo miramos allí, hermanos, en este caso de Nicodemo. Cuando Jesús le respondió, de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Es la única manera para entrar al reino de los cielos. Ya miramos Juan 1:12. Mas a todos los que creyeron, para entrar, para nacer de nuevo se necesita creer. Pero no solamente creer de labios, sino creer de corazón. El borracho cree, la gente cree, pero no lo niegan con sus hechos. Y creer es una cosa, y creerle a lo que dice la palabra es otra cosa. La palabra es muy clara, ¿verdad? Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablamos de 3 pasos. Hay 3 pasos que conducen a la regeneración. Una es la fe en Jesucristo y en sus méritos de su sangre que limpia a todo pecador. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única solución para Colombia y el mundo entero. En Juan, ya lo sabemos, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiero terminar en primera carta de Juan, capítulo 1. Allí dice la palabra, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que el ser humano necesita, hermano? Confesar sus pecados, reconocer que hemos pecado. Aún nosotros como miembros de la iglesia fallamos, pecamos. A veces somos piedras de tropiezo. ¿Cuántos padres? En estos días hablaba con una pareja, su hijo no quería saber nada de Dios porque ellos mantenían como, perdone la expresión, pero así lo dice, como perros y gatos. Y así como se va a convertir el hijo, hermano, dándole mal ejemplo, dándole mal testimonio. ¿Para qué, dice un hijo, para qué voy a la iglesia? Con ese testimonio de mi papá, con ese testimonio de mi mamá. ¿Para qué voy a una iglesia? No hay un cambio, no hay una transformación. Y uno habla con la pareja y dice, no, pero es que yo busco de Dios, pero es que yo soy fiel con Dios. Habla con la mujer, lo mismo. Pero ¿cómo son allí en casa? Reconocer que humanamente fallamos, que somos pecadores. Usted y yo somos pecadores arrepentidos, que necesitamos cada día más y más del Señor. Reconocer que la única manera para ser hijos de Dios, para pertenecer al cuerpo de Cristo, es a través de la sangre de Cristo. Porque aquí dice, hermanos, la palabra nos dice muy claro, amén. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado.
¿Para qué es la sangre de Cristo? Para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo, hermanos, que Él vertió allí, en su mente, vertió de su cabeza para limpiarnos del cerebro, limpiar nuestros pensamientos. La sangre de Cristo que le escurría allí por los oídos para oír la palabra, para limpiarnos de todas las cosas malas que escuchamos. La sangre de Cristo que corría porque Él no se podía. Usted no ha sudado. Cuando usted suda, hermano, ¿usted qué quiere hacer? Secarse la cabeza, ¿cierto? Pero Él estaba allí crucificado. Le colocan una corona de espinas. Comienza a vertir sangre, hermanos. Esa sangre comienza a caerle ahí en los ojos, hermano. Esa sangre simboliza que nos limpia de lo que miramos, de toda la suciedad que vemos continuamente. Esa sangre que entraba allí en sus oídos, de todo lo que escuchamos malo. Esa sangre nos limpia nuestros oídos, hermano. Nos limpia nuestra boca, todos nuestros miembros. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso hay un coro que dice cuando lo cantamos, hacemos la Santa Cena. Ahora vamos a participar. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Acude a la sangre, que en ella hay salvación. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la que me limpió a mí. Yo andaba cochino, sucio, contaminado en el pecado, en lo más bajo del mundo. El Señor me llamó, me lavó, me sacó de allí de la caneca de la basura, me limpió no con agua, me limpió con su sangre preciosa. Esa sangre que a usted también lo limpió, nos redimió con su sangre preciosa. Por eso vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios por esa sangre preciosa. Pero vamos a reconocer, hermano, que somos humanos y que fallamos. ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces vienen malos pensamientos? ¿Cuántas veces, hermano, hablamos mal de las demás personas? Criticamos a las demás personas. Por eso hoy quiero hacer una invitación. Si usted reconoce que en alguna área le está fallando al Señor, ha codiciado la mujer del prójimo, quizás ha visto otra persona más encantadora, más bonita que su esposo, que su esposa. Este es el tiempo para decir: yo hoy acudo a esa sangre que me redime. Reconocer es lo que hoy necesitamos. La palabra dice que si reconocemos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. La palabra dice, hermano, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo nuestro pecado. La palabra dice que si en algo hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted reconoce que hoy o en estos días le ha fallado al Señor, le invito para que venga un momento al altar y le diga: Señor, yo reconozco que humanamente fallo con mis hechos, fallo con la forma de hablar, con mis pensamientos. Hoy es el tiempo para reconocer y decirle: Señor, lávame con tu sangre preciosa. Hoy vengo delante de ti, Dios del cielo, humanamente